Muchos se preguntan, ¿por qué el éxito del Padre Toro? ¿Es que el Padre Toro es muy guapo y simpático? No niego que soy guapo y simpático, pero no es por eso, porque entonces estuvieran las puras mujeres aquí. Pero también hay hombres. Algo pasa, algo pasa. Porque yo he creído que no solamente se tiene que trabajar y arar el terreno, sino que ahora hay que sembrar la semilla. Y ha comenzado a nacer. A nacer. Comenzó a nacer la semilla. En otras partes, ya muchos de ustedes que no leían las escrituras han comenzado a leerlas. Muchos de ustedes que no creían han comenzado a creer. Muchos de ustedes que estaban confundidos y que estaban con un paso a la secta protestante, ahora son como católicos. Algo ha pasado. Aquí está la técnica de cómo les abrió el entendimiento. Para que si ustedes lo ponen en práctica, les pase exactamente igual. Y lo digo con propiedad, porque yo también pasé por ahí. No entendía ni se me quedaba nada. Pero llegó un momento en que Dios lo quiso dar. ¿Y qué fue lo que yo hice? Lo que está escrito en la Biblia. Adivinen qué está escrito. Versículo 44. Y después pasamos del 45 en adelante. El 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Antes de abrirle el entendimiento, Jesús les dijo que era necesario que se cumpliera sobre él todo lo que estaba escrito en los profetas, en Moisés y en los salmos. O sea, para uno entender las escrituras, lo primero que tiene que saber que todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Que yo me acerco a la palabra de Dios no como un libro de cuentos, que cada quien entiende a su modo. Que no me acerco a la palabra de Dios como un libro, una novela literaria. Yo no me debo acercar a la Biblia como un libro de historia. Yo me debo acercar a la Biblia como palabra de Dios, sabiendo que todo lo que está ahí se tiene que cumplir al pie de la letra. O sea que yo me acerco en castellano a la palabra de Dios con una fe rotunda, absoluta, de que lo que está ahí se cumple. Por eso cuando nosotros escuchamos que Jesús agarró pan y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Nosotros decimos, eso se tiene que cumplir. Porque dice la Biblia que todo lo que está escrito de Él se tiene que cumplir al pie de la letra. Y si Él dijo, hagan esto en memoria mía, nosotros decimos, no entendemos nada, no vemos nada, pero hay que hacerlo como Él lo dijo y creemos que ese es su cuerpo, que esa es su sangre, porque Él lo dijo. ¿Me captan la idea? Así tenemos que acercarnos a las Sagradas Escrituras. Acercarnos a la Sagrada Escritura con una fe firme que lo que ahí está escrito se tiene que cumplir. Cuando yo me acerco a la Sagrada Escritura de esa manera, jamás la voy a distorsionar como lo hacen los evangélicos. Jamás la voy a quitar como lo hacen los testigos de Jehová o a ponerle como le hacen los testigos de Jehová. Jamás me acerco a la palabra de Dios simplemente dejándome golpear por ella. Cuando usted y yo nos acercamos a las Sagradas Escrituras de esa manera, no somos toreros. El torero hace así: ole, ese no es conmigo, eso es con él. Ole, ese no es conmigo, ese es con el vecino. Lástima que no vino Petronilo. No hay que ser torero. Tenemos que agarrar la palabra de Dios y dejarnos golpear por ella. Se tiene que cumplir tal como está escrito. Ahora sí, el versículo 46. ¿Cómo sigue el 46? Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así estaba escrito, y así era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito.
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, así estaba escrito y así tenía que cumplirse. Cuando usted y yo nos acercamos a la Biblia, leyéndolo desde Moisés, pasando por los profetas, toda la Sagrada Escritura, sabiendo que todo eso, lo que está escrito es verdad, es palabra de Dios y que se tiene que cumplir, es cuando el entendimiento se nos abre para poder ver lo que Cristo enseñó, hacer lo que Cristo mandó y poder confiar y creer las promesas que están escritas en la palabra de Dios, aunque los demás se rían. Y a eso es que yo los quiero llevar a ustedes, queridos hermanos católicos. Los protestantes, ¿a qué vienen? A sacarnos a nosotros de la fe, a sacarnos del centro de la palabra de Dios con la mirada puesta que lo que está escrito, eso se cumple, y los protestantes vienen manipulando, adulterando o leyendo las escrituras a su propio entender sin tomar en cuenta que no se puede cambiar. Y eso hace que muchos católicos ya se hayan metido a protestantes. Y cuando el católico entonces está bien formado, comienza a estudiar las escrituras, arde su corazón, se enamora de la palabra de Dios, comienza a estudiar, y cuando un protestante ve que hay un católico que estudia las escrituras, se va y no lo molesta más. Pero cuando un protestante llega y encuentra a un católico que no lee las escrituras, dice, ese es mío. Deje que solamente es cuestión de tiempo. Déjeme que le meta duda. Y ese que decía, viva la iglesia de Cristo, viva la madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgencita María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Mi madre termina diciendo, esa prostituta, esa mujer cualquiera. La iglesia, la gran Babilonia, la gran ramera. Antes que iba a misa y el sacerdote le decía el cuerpo de Cristo, decía, amén. Ahora dice, esa oblea, ahí está el diablo. ¿Le lavaron el cerebro? Algo pasó. Bueno, me quiero centrar en esa segunda revelación, la de la palabra del Señor, donde Jesucristo nos dice entonces que así arde nuestro corazón y así se nos abre el entendimiento para que podamos entender las Escrituras y conocer que todo lo que se dice de Cristo en las Sagradas Escrituras se cumple y así se pueda predicar el Evangelio y se pueda predicar la conversión al mundo entero. Ahora, partiendo desde allí y mirando, queridos hermanos, que en el mundo en que estamos viviendo como una densa oscuridad dentro de la iglesia. O parece que la iglesia va fracasando y va para abajo y los evangélicos van creciendo. ¿No lo han visto de usted? ¿Por qué? Porque los católicos hemos hecho algo muy tonto. O díganme ustedes si no es tonto. ¿Cómo llamaría usted a un campesino que arregle el terreno, que llegue unas 100 hectáreas de tierra, las are bien arregladitas, las deje listas para sembrar, abonado todo, y de paso llovió, quedó listo para sembrar? Y en vez de sembrar la semilla, se va para la casa y entre 2, 3 meses regresa. ¿Cómo encontrará el terreno que aró? ¿Ya nació maíz? ¿Ya nació café? ¿Algo ha nacido? Monte. Pero él se sacrificó, hizo todo el esfuerzo, él aró, él arregló todo. Eso es verdad. Pero le faltó un pequeño detalle. ¿Cuál fue el pequeño detalle? Sembrar la semilla. Pero como él se dio cuenta que no nació y que él quería que naciera maíz, pero no nació maíz, sino nació fue pasto, monte, el campesino vuelve y ara otra vez y contrata obreros porque son 200 hectáreas y ara otra vez y arregla otra vez el terreno, lo deja bien listo. Pero no le vuelve a sembrar la semilla. Ayúdenme a pensar entre 3 meses que habrá monte.
Y el campesino dice, yo no me doy por vencido, la tercera es la vencida. Y vuelve y hará todo y lo deja bien arregladito y lo vuelve a abonar, le echa más abono, pero no siembran la semilla. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos gran tonto, matarirerirerón. Un gran tonto. ¿Ustedes quisieran ser ese campesino? Pero díganme, ¿no es lo que están haciendo, por ejemplo, los emausianos cuando van y hacen grupos y retiros, pero no predican la palabra de Dios? Puras dinámicas, puros juegos, puros esto, puro aquello. Y no es lo mismo que están haciendo los catequistas cuando agarran a los niños, pura dinámica, puros juegos, y no siembran la palabra de Dios. Y no es lo mismo lo que hacen los carismáticos cuando puras alabanzas y puro esto y puro aquello, y no siembran la palabra de Dios. Y no es lo mismo lo que hacen los curas cuando van a misa, matrimonios, bautizos y todo eso, y no siembran la palabra de Dios. Y no es lo mismo lo que hacen los obispos cuando se reúnen con el pueblo y le hablan de todo menos de la palabra de Dios. Es lo mismo que si el campesino arreglara el campo y no sembrara la semilla del reino. ¡Qué tonto! ¿Cuándo van a ser? Pues ese es el fracaso que tenemos aparentemente en la iglesia. Porque los sembradores no hemos sembrado la semilla del reino. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Muchos se preguntan, ¿por qué el éxito del Padre Toro? ¿Es que el Padre Toro es muy guapo y simpático? No niego que soy guapo y simpático, pero no es por eso, porque entonces estuvieran las puras mujeres aquí. Pero también hay hombres. Algo pasa, algo pasa. Porque yo he creído que no solamente se tiene que trabajar y arar el terreno, sino que ahora hay que sembrar la semilla. Y ha comenzado a nacer. A nacer. Comenzó a nacer la semilla. En otras partes, ya muchos de ustedes que no leían las escrituras han comenzado a leerlas. Muchos de ustedes que no creían han comenzado a creer. Muchos de ustedes que estaban confundidos y que estaban con un paso a la secta protestante, ahora son como católicos. Algo ha pasado. La semilla comenzó a nacer. Y ojo, pero yo no lo inventé. Lo inventó Jesucristo. En San Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesucristo lo inventó. Ya si Él lo inventó, yo lo respeto. Yo solamente lo único que hago es decirle. Jesucristo dice, ustedes tienen un campo arado y salió el sembrador a sembrar. Y el campo ya está arado. Y van a sembrar la semilla. El campo es el mundo. El campo es los emausianos, la renovación carismática, los grupos de apostolado, la catequesis. El campo es la iglesia. Ya está listo para sembrar. Ahora, ¿qué hay que hacer? Sembrar la semilla. Díganme, ¿cuál es la semilla que hay que sembrar? Vamos a escucharlo. La semilla, la que hay que sembrar porque ya todo está arado. la semilla es la palabra de Dios. Que lo escuchen todos los obispos del mundo. Otra vez. La semilla es la palabra de Dios. Que los escuchen los curas del mundo entero. La semilla es la palabra de Dios. Ay de los sacerdotes que reúnen a la gente y le hablan de todo menos de la palabra de Dios. Mucha dinámica, muchos juegos, muchos encuentros, muchas evaluaciones, muchos proyectos, pero se quedó sin sembrar la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Pregunto, a ver, padres de familia, ¿ustedes creen que la semilla es la palabra de Dios? Segunda pregunta, no me respondan. ¿Están leyendo la palabra de Dios con sus hijos en la casa? Catequistas,
Están compartiendo con los niños de catequesis la palabra de Dios, les enseña a buscar citas, a buscar capítulos y versículos. Les han enseñado desde Moisés, pasando por los profetas, todo el Nuevo Testamento, lo que dice sobre Cristo. No se lamente si mañana esos niños no vuelven a la iglesia y se meten evangélicos. No se lamente. Es que usted no sembró la semilla y van a ser pasto, monte. ¿O no? No tenemos la experiencia, no lo hemos visto. Y siempre nos lamentamos. Y hago eco porque he escuchado a los obispos y a los sacerdotes decir, ¿y qué será lo que nos falla en la catequesis? ¿Qué será lo que nos falta? No entendemos por qué los niños, 400 niños en la catequesis, y al otro domingo ya no viene ninguno a misa. Y a los pocos años ya están metidos en evangélicos. ¿Qué será lo que nos pasa? ¿Es que no lo ven? ¿Es que no lo ven? Por allá San Marcos capítulo 4, el versículo 16 o 26, si no es blanco es negro. Por ahí, creo que es como 26. ¿Qué dice el 20? Si no es 26 es 16. ¿Qué dice el 26? ¿Qué dice? Y si Satanás ¿El 16? 4, 16. a Simón, a quien puso- San Marcos. Sí, San Marcos. 4. Estamos como en otro lugar, porque el 4 no creo que diga eso. ¿4 qué? 26. Pero que sea 4, no que sea otro. 4, 26. ¿Qué dice? Decía además, así es el reino de Dios. Ahí sí es 4:26. Si no me ayudan ustedes, yo no tengo lentes. A ver, 4:26. Decía además Jesús. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Y dice Jesús, después que usted tome conciencia que la semilla del reino es la palabra de Dios, después de que usted eche la semilla de Dios, la semilla del reino en el campo que es la familia, sus hijos, que es los niños de catequesis, que es los grupos de apostolado, que es la iglesia universal, cuando se siembre la semilla del reino, ahora escuchen, no se afanen que nazca. No se preocupe si usted no ve si nace o no nace, si crece o no crece, no se preocupe. Usted lo único que tiene que preocuparse es asegurarse 100% que usted predicó la palabra de Dios. Punto. Lo demás no se preocupe. Cuando yo comencé a trabajar predicando la palabra de Dios, mi preocupación era si la gente se convertía o no. Sufrí como un tonto. Y de paso el diablo se reía. Y me decía, mandaba a alguna persona que me dijera, ¿se da cuenta? Tanto que usted se sacrificó y fue y le predicó a esos evangélicos y ninguno se convirtió. Tanto que usted se preocupó por predicarle la palabra de Dios a esa gente y ninguno le hizo caso. ¿Ve que no vale la pena predicar la palabra de Dios? Y yo decía, ¿será, Dios mío? ¿Le hago caso o no le hago caso? Yo sigo. Hasta que un día encontré con esta cita y yo dije, pare de sufrir. Yo voy a sembrar la semilla, que nazca, que no nazca, que crezca, que dé fruto, que no dé fruto. ¿A mí qué me importa? Dios me va a pagar a mí. Ustedes campesinos saben, por sembrar la semilla. Se contrata a una persona, usted va a sembrar este terreno, ya está sembrado. Si no nace, no es culpa mía. Es culpa del dueño. O quién sabe de quién. Pero yo sembré la semilla. Listo, ese es mi trabajo. Y dice el Señor, cuando usted siembra la semilla, nunca se le olvide que no tiene que preocuparse por si crece o no crece. Usted asegúrese que siembra la semilla. Entonces eso es lo que yo ahora hago. Ustedes no se dan cuenta que yo voy y no me pidan que les predique otra cosa. Por allá unos padres me dijeron, queremos que nos hablen, nos den enseñanza a los padres,
pero que nos hable del Vaticano II, que no nos hable de Biblia. Le dije, busque a otro sacerdote, porque ese no soy yo. A mí me buscan si quiere que le predique de Biblia. Y si no, yo no voy a arar un terreno y sacrificarme y no sembrar la palabra de Dios. Búsquese otro. Dijo, no, entonces venga usted. Y nos habla lo que usted quiera. Le dije, perfecta. Así sí. Así sí. Y dice la Biblia entonces que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró la semilla en un campo. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Escuche. Y duerme. Y si usted sembró la semilla en el campo, o usted después cansado, agotado, ¿qué puede hacer? Pegarse un buen baño, una buena cena y a dormir. No se mate la cabeza, que si usted duerme Y se levanta y se levanta al otro día, de noche y de día, de noche o de día, no importa, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. mientras usted duerme o esté despierto, la semilla brota sin que usted se dé cuenta. ¿Cómo? Me encontré a este muchacho. ¿Cómo que llama usted? Wilmer. Wilmer. Me monté en su carro y le dije que venía manejando el carro mío, vete. Y me vine. Y comenzó a contarme que a él no le gustaba estudiar, no le gustaba leer, no le gustaba nada de estudio. Lo invitaron por allá a un curso y le dijo a la mujer, vaya usted para que anote y para que lea. Pero después comenzó a ver las enseñanzas, a escuchar la palabra de Dios y comenzó a arder en su corazón, a arder su corazón por la palabra y comenzó a estudiar y comenzó a agarrarle gusto a la palabra de Dios y yo ni cuenta me di hasta anoche que me contó. Yo no lo conocía, o lo conocía. De Barquisimeto, pero no hablamos así. Jamás habíamos hablado de nada y él me contó. Yo no lo sabía. Lo único que sabía es que un día sembré la semilla del reino de los cielos a través de las redes sociales. Y llegó a él y fue creciendo sin que nadie se dé cuenta y ahora está gustando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Fantástico, maravilloso, tratando de adaptar su vida a la palabra de Dios.